buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes en sus casas? ¿Cómo Bien. están? Espero que se encuentren también muy bien con la ayuda del Señor, ¿sí? Ahora vamos a cantarle unas alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. A Él le encanta que nosotros lo alabemos. Samuel, Emanuel, vamos a cantarle al Señor. Y la canción se llama Hay un nombre nuevo en la gloria, ¿sí? Bueno. 1, 2, 3. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en el error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, y mío es, y mío es, y los ángeles cantan su historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, sí mío es, sí mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo. Ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Es porque mis dones a Cristo doy, para que me use con su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, y mío es, sí mío es. Y los ángeles cantan su historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, y mío es, sí mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Bueno, vamos a cantarle otro. ¿Cuál le cantamos, amor? ¿Cuál le cantamos? ¿Otra canción? Le cantamos. A ver, una que tú quieras. Negro mi corazón. Hágale pues. Así. 1, 2, 3. Oh, negro, negro fue mi pobre corazón. La sangre carmesí me limpia, qué bendición. Ahora blanco sí está la gloria. Ahora le daré Por calles de oro yo sé, con Cristo yo andaré. Por calles de oro yo sé, con Cristo yo andaré. Ahora vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Ponle la alcancía, ¿sí? Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Cada niño en su casa tiene un recipiente para que vaya echando las ofrendas, ¿sí? El día que podamos volver a la iglesia, lo vamos a llevar y lo vamos a entregar a la escuela bíblica infantil. No es obligatorio, es para los niños que puedan. ¿Listo? Vamos a orar. Señor Jesús, Señor Jesús, te damos muchas gracias te damos muchas gracias porque hasta hoy que hasta hoy nos has bendecido nos han bendecido con techo, con techo, alimento alimento y abrigo. y abrigo. Gracias, amado Padre, Gracias, amado Padre, porque has sido muy bueno, porque has sido muy bueno, porque has sido fiel porque has sido fiel
y nos has extendido tu mano y nos has extendido tu mano hasta hoy. hasta hoy. Gracias, Señor, Gracias. porque eres Porque nuestro Salvador. nuestro Salvador. Perdona nuestros pecados Perdona nuestros pecados y ayúdanos y ayúdanos a ser a ser niños obedientes. niños obedientes. Te damos muchas gracias Gracias a ti, Señor. a ti, Te Señor. ofrecemos Te ofrecemos nuestras ofrendas nuestras con ofrendas alegría. con En alegría. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a echar la ofrenda. Vamos a echar la ofrenda. Usted no. Yo. Bueno, póngala por allá, vaya, póngala allá. Y nos vamos a sentar a escuchar la clase. ¿Listo? Bueno, la clase de hoy, la clase que vamos a aprender hoy, ustedes los niños, mis hermanitos de la fe más chiquiticos, se llama Nuestro Gran Sumo Sacerdote. ¿Sí? Tenemos un gran sumo sacerdote. Entonces, hoy vamos a aprender sobre esto. Y está en la palabra de Dios en Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos con la ayuda de sus papitos, ¿sí? Al capítulo 4. Y vamos a leer el capítulo 4, el versículo número 14. ¿Sí? ¿Qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vamos a repetir. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y en el mismo Hebreos, pero en el capítulo 5, 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El versículo que nos vamos a memorizar hoy, que lo vamos a repetir varias veces, es el 4:16, que dice, vamos a repetirlo de una vez en la casa. ¿Listo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a decirlo otra vez. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a aprender quién es nuestro gran sumo sacerdote, ¿sí? Pero antes de que Jesús viniera a esta tierra a vivir con la humanidad, hubo otros sumos sacerdotes terrenales, ¿sí? Terrenales, a los que por orden de Dios estuvieron gobernando aquí en la tierra, mientras venía el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, les voy a hablar de dos órdenes sacerdotales muy especiales, ¿sí? Que fue la orden de Aarón y la orden de Melquisedec, ¿sí? Entonces, ¿quién era Aarón? ¿Quién me dice quién era Aarón? A ver, en la casa, ¿quién era Aarón? Aarón era el hermano
de Moisés, ¿sí? Y Moisés, por orden de Jehová, ungió a Aarón, su hermano. ¿Para qué? Para que él fuera el sumo sacerdote en ese tiempo. Todas estas historias las encontramos en los libros de Éxodo y Levítico, ¿sí? Entonces, Moisés ungió, este era Moisés, ¿sí? Moisés cuando ungió a Aarón, ¿sí? Como sumo sacerdote, ¿sí? Como cuando Samuel ungió a David, ¿cierto? Igual lo hizo Moisés con su hermano Aarón, con sus hijos y con toda la tribu de Leví que iban a ser los ayudantes de Aarón. Pero ¿a dónde iba a ser él? ¿Dónde iba a gobernar Aarón? ¿Cierto? A ver. Aarón, este es Aarón, ¿cierto? Aarón iba a gobernar en un lugar muy especial que Dios le dijo a Moisés que hiciera, ¿sí? Con unos requisitos, con muchos requisitos. Incluso el sacerdote tenía que tener unas vestiduras muy especiales, ¿sí? Las cuales Jehová Dios también dijo cómo se hacían. Entonces Dios le ordenó a Moisés cómo hacía el tabernáculo, que era donde Aarón iba a gobernar, ¿sí? Y cómo eran las vestiduras de Aarón y las personas que le iban a ayudar en ese tabernáculo. ¿Dónde iba a gobernar Aarón? ¿Sí? Yo les voy a mostrar. Aarón iba a gobernar en el tabernáculo, ¿sí? Este era el tabernáculo que Jehová Dios le había mandado construir a Moisés, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía Aarón y sus ayudantes? En este tabernáculo tenía unas partes, ¿sí? El tabernáculo tenía sus partes, ¿sí? Son 3 partecitas que las vamos a decir, ¿cierto? Entonces, acá solamente podía entrar la gente que Dios había autorizado a Moisés. Entonces era el atrio, ¿sí? El lugar santo, que es este, y el lugar santísimo, ¿sí? Acá entraba el sumo sacerdote, ¿con qué? Con la sangre de la expiación, ¿sí? ¿Y para qué era esa sangre? Esa sangre era para el perdón de pecados del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces aquí era donde Aarón, ¿sí? Donde Aarón iba a gobernar en este tabernáculo, ¿sí? Por eso fue nombrado el sumo sacerdote. Entonces ya vamos entendiendo, ¿sí? Aquí, y Aarón iba a gobernar aquí, ¿cierto? Muy bien. Pero resulta y acontece que ¿qué pasó? ¿Cierto? Que aparte de esta orden sacerdotal de Aarón, que era terrenal, que fue un hombre que habitaba aquí con el pueblo de Israel, había otra orden que era la orden de Melquisedec. Y esto lo encontramos en Hebreos 5:10. Y dice:
y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Y que los papitos le lean en la casa para que miren que está en la Biblia y que lo dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿qué pasaba, cierto? Entonces, este tabernáculo que les acabo de mostrar estaba aquí en la tierra, ¿sí? Y lo gobernaba Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, y la tribu de Leví, ¿sí? Pero la orden de Melquisedec no estaba en la tierra, estaba en el cielo, ¿cierto? Se encuentra en el cielo, ¿sí? Y Cristo es nuestro sumo sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Quién es el que gobierna en el cielo, cierto? Jesucristo es el sumo sacerdote de la orden de ¿quién? De Melquisedec, del templo que está en el cielo. Ese era el templo terrenal. Pero el templo de nuestro Señor Jesucristo está ¿dónde? En los cielos, ¿cierto? ¿Y cuáles eran las labores de un sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el que ministraba en el templo, ¿sí? En el templo, en el que les acabo de mostrar, ¿sí? ¿Qué hacía el sumo sacerdote allí? Ministraba. Él era el que ministraba en el atrio, el lugar santísimo, en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Y tenían una fecha muy especial cuando podían entrar allá, ¿cierto? No podían entrar cuando ellos querían, no. Cuando Dios ya le había dicho que entraran, ¿cierto? Entonces entraban el día 10 del mes séptimo de cada año. ¿Quién entraba en esas fechas? El sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Entraba a dónde? Al lugar santísimo. ¿A qué? ¿A qué entraba allá? Con la sangre de la expiación. La sangre era tomada de un animal puro, sin mancha. Un lugar puro y sin mancha, ¿sí? Para el perdón de pecados, ¿cierto? Pero esta orden de Aarón, ¿sí? Era temporal. ¿Cómo así que temporal? O sea que era por corto tiempo, por muy poquito tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vendría nuestro gran sumo sacerdote, que está ¿dónde? En los cielos, ¿sí? Entonces, ¿dónde empezó a gobernar la orden de Melquisedec? En el cielo, ¿cierto? Allá empezó el Señor Jesucristo a gobernar, en el templo que está ¿dónde? En los cielos, ¿cierto? Pero ¿cuándo fue eso? Cuando Jesús murió, ¿sí? Y resucitó, ¿sí? A ver, Jesús murió. ¿En dónde? En una cruz, ¿cierto? Él fue crucificado, pero él no se quedó en esa cruz. No. ¿Qué pasó con él? A ver, Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, ¿cierto? Pero él no se quedó en esa cruz. Él resucitó. ¿En qué tiempo resucitó Jesús? Él resucitó al tercer día, ¿cierto?
Entonces, Jesucristo subió a los cielos, ¿cierto? Jesucristo cuando resucitó subió a los cielos, ¿sí? Y entró a ese lugar santísimo. Él entró a ese lugar santísimo que está en los cielos. ¿Con qué entró Él? ¿Qué fue lo que derramó Jesús para el perdón de nuestros pecados? A ver, ¿quién me dice? A ver, yo no escucho. ¿Qué fue lo que derramó Jesús para el perdón de nuestros pecados? Sangre. Él derramó su sangre. ¿En dónde? En la cruz. Pero Él resucitó y subió ¿a dónde? A los cielos. Y entró a ese lugar santísimo. Y desde allá gobierna la tierra. ¿Sí? Entonces nosotros somos redimidos, somos perdonados. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él está allá, en ese templo, que está ¿en dónde? En el cielo. O sea que Él es nuestro gran sumo sacerdote ahora. Ya no lo es Aarón, ni los que hubieron antes de Cristo, no. Ya nuestro sumo sacerdote es ¿quién? Jesucristo, ¿sí? Él nos rescató, Él nos perdonó, ¿sí? Nos dio la salvación. ¿Por medio de qué? De su propia sangre, ¿cierto? Otra cosa es, Él murió por toda la humanidad, ¿cierto? Jesús murió por toda la humanidad. Pero sus hijos somos los a los que Él nos da la salvación, ¿cierto? A los que lo buscamos, a los que le seguimos, a los que obedecemos su palabra. No todos se van a salvar, no. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? A ver, ¿quiénes? Yo soy hija de Dios. ¿Quién más es hijo de Dios? Ustedes son hijos de Dios. Entonces tienen que obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Porque Dios murió y nos perdonó. ¿A quién? A sus hijos. El que no se arrepiente de sus pecados no es un hijo de Dios, ¿cierto? Otra cosa muy importante es las vestiduras del sumo sacerdote, ¿sí? Eran muy especiales. Estas vestiduras eran muy especiales, ¿sí? Acá, en esta parte de abajo, se llama túnica, ¿sí? La túnica con las campanillas, el manto azul, el cinto, que era lo que se ponían acá, ¿sí? El pectoral, que era algo muy especial. ¿Qué había en ese pectoral? Era hecho en piedras muy preciosas, ¿sí? Y eran 12 piedras, ¿sí? En cada hilera eran 4 piedras preciosas, ¿sí? Que representaban los 12 hijos de Israel. Mire que eran muy importantes esas vestiduras. Luego tenía acá unas piedras también preciosas, que eran las piedras de ónice. Y acá la mitra o un gorrito, esto era como un gorrito, ¿sí? Y acá en el gorrito había un ¿qué? Una laminilla de oro. ¿Cómo así que una laminilla de oro? ¿Sí? Y en esa laminilla decía algo muy especial, ¿sí? En esta partecita, acá, los papás que pronto se las puedan buscar, decía algo muy especial, ¿sí?
¿qué decía en esa parte de la laminilla? Era algo muy pequeño, que iba puesto acá. El sumo sacerdote se lo ponía acá. Pero ¿qué decía ahí? ¿Sí? En esa laminilla tan pequeñita decía, santidad a Jehová. ¿Qué decía? Santidad a Jehová. ¿Cierto? Entonces, nuestro sumo sacerdote, quería explicarles esto para que supieran que el sumo sacerdote también tenía unas vestiduras especiales. Todo lo que Dios había dicho que hicieran era muy especial, único. No había algo así parecido, ni lo habrá. Entonces, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote ahora? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Que murió por nuestros pecados y entró a ese lugar santísimo que está en el cielo con su propia sangre para redimirnos de nuestros pecados. Y a ustedes que están tan pequeñitos, porque ya pecan, entonces el Señor es quien perdona nuestros pecados, ¿sí? Entonces nuestro gran sumo sacerdote que está sentado en los cielos, en su trono, ¿sí? Es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ama mucho, demasiado. Es un amor infinito y es un amor puro, ¿sí? Puro y sin mancha. Este es nuestro gran sumo sacerdote y los ama a ustedes como niños y son sus hijos, ¿sí? Y a nosotros también. Entonces, nuestro gran sumo sacerdote ¿está dónde? En los cielos. Gloria al Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la actividad, ¿sí? Como ustedes son tan pequeñitos y algunos pues no saben leer, entonces pues yo sugiero que hagamos un dibujito. O sea, yo creo que es más fácil y en la casa sí tenemos colores, tenemos hojitas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer a nuestro gran sumo sacerdote, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dibujarlo bien bonito, puede ser así, ¿sí? Y como ustedes son sus hijos, se dibujan con él. Pero en la parte final de la clase también hay unas actividades, ¿sí? Llenar los espacios que están en blanco, ¿sí? Los que deseen. Los que no, pueden hacer el dibujito y lo pintan bien bonito. Y este es nuestro sumo sacerdote. Pero como les digo, en la parte de abajo de la clase también van a encontrar otras actividades. ¿Listo? Bueno, yo animo a los papitos que les ayuden a hacer esa actividad. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel.
con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, o hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Ahora vamos a volver a repetir el versículo clave, ¿sí? Que está en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Acerquémonos confiadamente al trono del Señor, ¿cierto? Para que hallemos oportuno socorro, ¿cierto? Ahora vamos a despedirnos, vamos a dar gracias a nuestro Dios por todo lo que hoy aprendimos, muy especial, ¿sí? Vamos a orar bien juiciositos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque moriste en una cruz por nuestros pecados, Señor, porque nos has perdonado, porque nos escogiste como tus hijos y porque nos bendices cada día, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, porque has sido bueno en gran manera con nosotros, porque has extendido tu mano hasta el día de hoy, porque has cuidado de nosotros, de nuestras vidas, y porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, ya nos tenías escogidos para que fuéramos tus hijos. Gracias, amado Padre, te damos en este día, Señor. Yo te entrego los niños que están en casa, Padre Celestial, que seas tú quien siga llenando ese corazoncito de tu palabra, Señor, de tu gracia y de tu amor. Te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Niños, que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Los quiero mucho y los extraño. Les mando muchos besos y abrazos. Chao.